Muy bien, muy buenas noches, estimados participantes. Les doy una cálida bienvenida a Lawyer. Soy Emileta Mayo y hoy tengo el placer de presentarles una sesión más del curso de Derecho Penal con el tema El delito de extorsión y secuestro, que será desarrollado por la distinguida doctora Jacqueline López, quien es abogada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, cuenta con un máster en Derecho Penal y Procesal Penal en la Universidad Carlos III de Madrid, España, especialista en responsabilidad penal de las personas jurídicas por la Universidad de Salamanca, también especialista en gestión pública y delitos contra la administración pública. Perfecto. Muy bien, estimados participantes que nos acompañan a través del aula virtual, aquí en la plataforma de Zoom y en las redes sociales a través de la transmisión en vivo o diferido, se les recuerda que pueden realizar sus preguntas durante la sesión, las cuales podrán ser atendidas por la doctora cuando ella mejor disponga. Finalmente, estimada doctora, estamos muy honrados por contar con su presencia el día de hoy y le agradecemos que haya aceptado nuestra invitación. Por otro lado, le cedo el uso de la palabra para que pueda iniciar con su sesión de hoy. Muchísimas gracias por la invitación a Bill y bueno, sin más preámbulo, vamos a proceder a iniciar con esta clase. No sin antes indicarles que tengo preparadas unas diapositivas para efectos de que ustedes, em, para un mejor entender, puedan graficarlas. Voy a proyectarlas a continuación, me avisan si la pueden visualizar. ¿Me confirman, por favor, si la pueden ver? Si es así, vamos a pasar a desarrollarla. Sí, doctora, se logra ver perfectamente. Muy bien. El día de hoy se me ha em, solicitado realizar y abordar este tema tan complejo y controvertido. Vamos a tratar de limitarnos al tiempo en relación al desarrollo específico de estas instituciones, como son la extorsión y el secuestro. Debemos tener en cuenta, primero, para abordar este primer gran tópico de extorsión, el artículo 200 del Código Penal nos indica a la letra lo siguiente. He tratado de seccionar ello para efectos de desarrollarlo y desglosarlo de una mejor manera, más detallada. Tenemos lo siguiente. Primero, el artículo 200 del Código Penal nos expresa a la letra que el delito de extorsión está orientado al que mediante violencia o amenaza, estos son los medios típicos, obliga, el comportamiento típico está aquí, a una persona, a una institución pública o privada, otorgar a la gente o a un tercero una ventaja económica indebida u otra ventaja de cualquier otra índole. Ya ha tratado el legislador de cerrar o no dejar abiertos esos espacios de impunidad, por tanto ha colocado este factor mucho más genérico como es el otra ventaja de cualquier otra índole. Y la pena es no menor de 10 ni mayor de 15 años, una pena considerable que se tiene en este primer párrafo del artículo 200. Ahora, la misma pena se aplicará al que con la finalidad de contribuir a la comisión del delito de extorsión, nos dice, suministra la información que haya conocido por razón o con ocasión de sus funciones. Cargo u oficio proporciona deliberadamente los medios para la perpetración del delito. Quiere decir que se castiga tanto al que obliga, al que ejecuta esta acción, como al que suministra la misma, esta información. Asimismo, hay un tercer párrafo, este es un artículo, digamos, complejo, nos dice, el que mediante violencia o amenaza, nuevamente los mismos medios típicos, toma locales, obstaculiza vías de comunicación o impide el libre tránsito de la ciudadanía o perturba el normal funcionamiento de los servicios públicos o la ejecución de las obras legalmente autorizadas con el objeto de obtener de las autoridades cualquier beneficio o ventaja económica indebida u otra ventaja de cualquier otra índole, nuevamente es ese mismo tenor, será sancionado con una pena no menor de 5 ni mayor de 10 años. Este es un artículo que también ha sido eh,
incorporado y a la vez es controvertido con un enfoque que les voy a indicar a continuación. Lo primero que quiero que quede claro antes de pasar a la siguiente lámina es los medios típicos, violencia o amenaza, los comportamientos típicos, que son obligar y suministrar la información, que tienen esta misma pena, y viene este elemento interesante como es la ventaja económica indebida o de cualquier otra índole que se entiende ventaja, ¿no? ¿Por qué lo resalto? Porque esta es la gran diferencia entre el delito de extorsión y lo que vamos a ver más adelante con algunas otras modalidades típicas, como son, por ejemplo, la coacción, la concusión, el propio secuestro, el robo agravado, el abuso de autoridad, entre otros. Y fíjense que la diferencia entre una categoría delictual y otra no solamente es, digamos, en el término naturales de la conducta típica, sino también influye en esta repercusión punitiva. Es decir, si nosotros no tipificamos correctamente, podemos cometer el craso error de mandar a alguien a prisión por extorsión, por ejemplo, cuando se trata de un delito de coacción, que no tiene ese mismo merecimiento ni esa ocasión de sancionarla con pena privativa de libertad efectiva. Por ejemplo, u otros, algunos otros supuestos, como por ejemplo entre la extorsión y el abuso de autoridad. Vamos a ver aquí ejemplos para que ustedes puedan graficarlo de una mejor manera porque me interesa en este corto tiempo que ustedes se lleven estos aspectos más sustanciales. Pero lo que me gustaría que remarquen en relación a la extorsión es que aquí tiene que existir una ventaja económica indebida, pero además le añade cualquier otra índole. Quiere decir que, por ejemplo, un favor sexual podría estar contenido en este acápite. Este último párrafo de esta lámina también nos esboza algunos otros aspectos de los medios típicos como violencia o amenaza y además tiene estos límites con este delito que verán a continuación. Delito de entorpecimiento al funcionamiento de servicios públicos. Es un delito que existe, está tipificado en el artículo 283 del Código Penal. Nos dice lo siguiente: el que sin crear una situación de peligro común, ya hay una primera diferencia, impide, estorba o entorpece el normal funcionamiento de los servicios, ¿no? Del transporte, de los servicios públicos, telecomunicaciones, saneamientos u otros, será privado de su libertad, será sancionado con una pena no menor de 4 ni mayor de 6 años. Fíjense ese tenor con el anterior, el tercer párrafo, el que mediante violencia o amenaza toma locales, obstaculiza vías de comunicación o impide el libre tránsito de la ciudadanía o perturba el normal funcionamiento de los servicios públicos. Básicamente es esta misma técnica legislativa utilizada en ese artículo 283 con este que es un párrafo incorporado al delito de extorsión. También sanciona los servicios públicos, ¿no? Aquel que perturbe el normal funcionamiento de los servicios públicos. Pero ¿cuál sería entonces la diferencia? Y no solamente va con las penas, sino que aquí debemos darle la lectura de que este es un párrafo incorporado al delito de extorsión, quiere decir que hay un denominador común, de que esta perturbación al normal funcionamiento de los servicios públicos u otros, que son la ejecución de obras legalmente autorizadas, etcétera, se realiza con el propósito de obtener cualquier beneficio o ventaja económica indebida u otra ventaja de cualquier otra índole. La misma que se remarca para el delito de extorsión propiamente dicho o la modalidad básica. A diferencia de esta, que es básicamente aquel que crea esta situación, impidiendo, estorbando, entorpeciendo el normal funcionamiento de los servicios públicos. No hay a cambio esta ventaja económica indebida u otro tipo de ventaja. ¿Sí? Esa es una gran primera diferencia que hay que tener en consideración. Bien, continuamos con este desarrollo del delito de extorsión. El artículo 200 además remarca en un cuarto párrafo que y esta es una pena agravada por la calidad del sujeto activo, que es funcionario público con poder de decisión también, o el que desempeña el cargo de confianza o de dirección, que contraviniendo lo establecido en el artículo 42 de la Constitución Política de Perú, participe en una huelga con el objeto de obtener para sí o para terceros cualquier beneficio o ventaja económica indebida. Nuevamente, la diferencia entre este y otros tipos penales en este tenor
del perturbar el normal funcionamiento de los servicios públicos es el obtener la ventaja económica indebida o de cualquier otra índole. Hay una pena que será no menor de 15 ni mayor de 25 años e inhabilitación si la violencia o amenaza es cometida, y ahí tienen un desfile de agravantes. Formando armada, utilizando artefactos explosivos o incendiarios, participando dos o más personas contra el propietario, aprovechando su condición de integrante de un sindicato de construcción civil, simulando ser trabajador de construcción civil, mediante empleo de imágenes del entorno familiar, etcétera, ¿no? Son las agravantes, y acá viene otro bloque más de agravantes de que se sancionan con pena privativa de libertad no menor de 30 años cuando dura más de 24 horas, ya aquí es un factor temporal, se emplea la crueldad contra el rehén, el agraviado ejerce función público-privada o es representante diplomático, el rehén adolece de enfermedad grave, es cometido por dos o más personas. Y acá viene también este punto en relación a las lesiones causadas, ¿no? Muchas veces indica, acá existe qué tipo de concurso entre las lesiones que se puede causar a una persona que está siendo extorsionada, ¿no? Porque estamos hablando en este tópico de extorsión, con la extorsión propiamente dicha. Y en realidad, si es que ocurren lesiones, como aquí ven, lesiones leves, se sanciona con una pena no menor de 30 años. Significa que si se causan lesiones en la extorsión, no estamos hablando de un concurso real, estamos hablando de que se trata de la agravante del delito de extorsión, que se encuentra tipificado en este párrafo literal F. Se causan lesiones leves a la víctima. Pero si se causasen lesiones graves, la pena será de cadena perpetua. Y lo tienen allí. C. Literal C. Si la víctima resulta con lesiones graves o muere durante o como consecuencia de dicho acto. Entonces, un punto importante, no se trata de un concurso de, sino se trata de la agravante del delito de extorsión. Y ahí lo encuentran tipificados en estos párrafos claramente diferenciados. Ahora, el delito de secuestro, por su parte, tiene estas características que vamos a tratar de distinguir con la anterior. Artículo 152 es un delito contra la libertad. Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 20 ni mayor de 30 años. Fíjense esta diferencia de pena, ¿no? El delito de secuestro está, al ser un delito contra la libertad, está sancionado con penas muy altas. Recuerden que los delitos contra la libertad en realidad son uno de los que tienen eh, mayor repercusión en cuestión de la pena. Estamos hablando acá de una pena no menor de 20 ni mayor de 30 años. ¿A quién? Al que es el agente puede ser cualquier persona, sin derecho, motivo ni facultad justificada, y acá viene la conducta típica, priva a otro de su libertad personal. Cualquiera sea el móvil, el propósito, la modalidad o circunstancia o tiempo que el agraviado sufra la privación o restricción de la libertad. Hay un agravante no menor de 30 años cuando, y acá viene este catálogo también, se abusa, corrompe, trata con crueldad o pone en peligro la vida o salud del agraviado. Se pretexta enfermedad mental inexistente en el agraviado del agente es funcionario servidor público, el agraviado es representante diplomático de otro país, es básicamente lo mismo, ¿no? En cuestiones de las agravantes. El agraviado es secuestrado por sus actividades en el sector privado. La misma pena se aplicará con la finalidad, ¿al qué? Con la finalidad de contribuir, básicamente es esta misma técnica legislativa, contribuir a la comisión del delito de secuestro, suministra información. La pena será de cadena perpetua cuando el agraviado sea menor de edad o mayor de 70 años, cuando el agraviado sufre discapacidad y el agente se aprovecha de esta circunstancia, cuando se causen lesiones graves o muerte del agraviado durante el secuestro o como consecuencia de dicho acto. ¿Sí? Ahora, acá les he traído jurisprudencia relevante para efectos de que puedan comparar y distinguir estos delitos, porque las categorías delictuales y su diferencia algunas veces puede tener algunos límites difusos, sin embargo, es absolutamente relevante hacerlo por no solamente esta cuestión de la pena, sino porque básicamente se trata de protección de bienes jurídicos diferenciados.
como es en el secuestro de la libertad personal y como es en la extorsión, por ejemplo, es un delito patrimonial. Ahora lo vamos a ver con más detalle. Esta jurisprudencia puntualmente, recaída en el recurso de nulidad 903-2019, Apurímac, fundamento jurídico octavo, señala lo siguiente. El delito de secuestro se configura cuando el agente priva a una persona sin derecho, y es una transcripción del artículo 152, de la facultad de movilizarse de un lugar a otro con independencia de que se le deje cierto espacio físico en su desplazamiento, no importa de que haya estado privado de libertad en una mansión o en un espacio muy reducido, eso es irrelevante para el delito. Tampoco es el límite del tiempo, que esté privado de su libertad 1 hora o 24 horas o 48 horas o 11 días, no tiene una relevancia. ¿No? Nos dice, con independencia de que se deje cierto espacio para su desplazamiento y cuyos límites la víctima no puede traspasar. Desde este punto de vista, lo importante no es la capacidad física de moverse por parte del sujeto pasivo, sino la de decidir el lugar donde quiere o no quiere estar. Los puedes tener en una mansión, encerrado. Y eso claramente configura el delito de secuestro. No es un factor a tomarse en consideración el espacio físico, ni tampoco el límite temporal. El actuar sin derecho ni motivo o facultad justificada para privar de la libertad ambulatoria a una persona constituye un aspecto importante a tener en cuenta para la configuración del delito de secuestro. Ese es digamos, el kit del asunto. Ahora bien, esta diferencia, y es sumamente relevante, me gustaría que lo siguiente de la clase en este tiempo nos tomemos para hacer diferencias con otros tipos penales que también se pueden entrar en conflicto. Ya les he citado al inicio de la clase alguno de estos, pero me gustaría que nos detengamos en los que les voy a citar a continuación. Primero, ¿qué sucede? Y es la misma lógica de la extorsión. ¿Qué sucede si el secuestrador ocasiona lesiones leves a la víctima? Comete delito de secuestro en concurso real con lesiones graves o leves, solo comete delito de secuestro y vamos al artículo 152, numeral 10, que nos informa específicamente que cuando ocurren las lesiones, se causan lesiones leves o graves en su oportunidad, ahí está la tipificación correcta. Entonces, no se trata de un concurso real de delitos, se trata de la agravante de este delito de secuestro. Ojo con eso porque hay muchísimos casos en los cuales se ha considerado dos delitos independientes, cuando en realidad el legislador ya ha previsto que en estos casos de secuestro, si es que ocurren lesiones leves, por ejemplo, tiene un agravante. Si ocurren lesiones graves, otra agravante con una pena mucho más incrementada que la anterior. Y así, en cuestiones de proporcionalidad. Pero, ojo, no se trata de un delito independiente que se adiciona al de secuestro, sino se trata del agravante del delito de secuestro. Ahora, ¿y qué pasa con el delito de coacción? Y esto va para cualquiera de estos casos porque surgió también en la jurisprudencia esta discusión. Yo les voy a traer casos reales y les voy a citar el recurso de nulidad o la casación que haya resuelto esta incertidumbre, y básicamente también les voy a plantear mi postura porque no en todos los casos estoy de acuerdo con la tipificación, para que vean que ese es un caso que trasciende los juzgados ordinarios, llegan hasta la Corte Suprema para dilucidarse en este sentido. ¿Cuál es la diferencia con el delito de coacción? Si ustedes revisan el artículo 151, también delito contra la libertad personal, la pena es no mayor de 2 años cuando el que mediante amenaza o violencia obliga a otro a hacer lo que la ley no manda o impide hacer lo que ella no prohíbe. Es un delito absolutamente genérico, residual, subsidiario. Cuando no concurre otro de libertad personal, el delito de coacción podría encajar de una manera mucho menos forzada. Pero la importancia, y este es el punto central de la exposición, es que se aprenda y se tenga la conciencia de diferenciar tipos penales por su naturaleza y sobre todo por la pena que le corresponde. No es lo mismo tipificar coacción que extorsión. Y claramente ustedes verán las penas abismales que tiene una de la otra. Entonces, este error
debería ser totalmente disuelto, disperso, porque se trata de la libertad de una persona. Entonces, ocurrió un caso en el cual, y les voy a plantear así tal cual como está descrito en la jurisprudencia, iban dos efectivos policiales a bordo de una moto en servicio. Y además iba un amigo de ambos policías que paseaban pues los tres en la moto. No se sabe por qué la tercera persona, el civil, iba también en esa moto policial. Cuando van circulando por las calles, ven pues esta tercera persona, el civil, ve que su deudor estaba en la calle, la vía pública. Entonces baja de la moto y le pide a sus dos amigos policías lo acompañen a reclamarle y cobrarle una deuda que le tenía pues morosa. Se acerca, entre una y otro intercambio de palabras, este le dice que no tiene dinero, que no le va a pagar, que lo deje tranquilo. Sin embargo, los policías, estos dos que iban en moto, se retiran y vienen luego en un patrullero. Suben a este deudor al patrullero junto con este amigo, el acreedor, pongámosle este civil, y se van los cuatro a un lugar un poco alejado de esa vía pública. No contaban ellos con que este deudor venía paseando con su esposa, y la esposa, al ver todo este tema, fue inmediatamente a la comisaría a poner anuncio a eh, interponer la denuncia correspondiente de turno y denuncia por secuestro, ¿ok? Denuncia por el delito de secuestro, de que los policías habían secuestrado a su pareja, a su esposa. Entonces, pregunta, ¿esto configura el delito de secuestro o configura el delito de coacción o configura algún otro delito? La jurisprudencia, porque ese es un caso absolutamente real, estas personas estaban privadas de su libertad por el delito de secuestro, efectivamente, los condenaron por el delito de secuestro, primera y segunda instancia, se confirma, y en casación se declara nula la resolución y se indica que acá había ocurrido el delito de coacción. ¿Cuál es el fundamento? Indicaban pues que el delito de secuestro implicaba haber privado de su libertad a esta persona y que si bien ésta estuvo en ese patrullero, lo cierto también es, y gracias a su testimonio las pruebas que se dirimieron para el juicio, se logró determinar que esta persona siempre tuvo la posibilidad de desplazarse de un lugar a otro. Lo tenían obviamente presionado, le dieron un teléfono, incluso su esposa iba y llegaba, se iba, etcétera. Él, digamos, estaba de alguna manera retenido, pero podía salir, podía tomarse su tiempo de ir a alguna parte, recoger el dinero. Lo que tenían era presionado, pero no habían, este es el fallo que tuvo la Corte Suprema, no habían privado de su libertad a la persona y por tanto se habría cometido el delito de coacción, según esta determinación. Considero que no se ha tomado en consideración, por ejemplo, que se podría, este otro revés que tiene la coacción cuando se trata de funcionarios públicos, porque este caso podría estar claramente delimitado en un delito de concusión, porque básicamente lo que se ha querido es que los policías, ¿no? Bajo su presión, le entreguen el dinero al amigo o a su compañero que iba de civil acreedor. Entonces también ese revés del delito de concusión no lo matizaron. Simplemente vieron de que no era secuestro y que por tanto sería coacción en el sentido más genérico, porque sí había una amenaza o violencia y que había obligado a hacer a estas personas realizar este pago, a esta persona realizar este pago cuando no era de su competencia solicitarlo. Esa ha sido la resolución. Esto se encuentra en el recurso de nulidad 2113 del 2017 Lima. Ahora, acá viene esta diferencia con la concusión, que también es sumamente relevante, y por eso es que estamos sometiéndolo a debate. El artículo 382 del Código Penal, que nos regula la concusión, indica lo siguiente.
el funcionario servidor público que, abusando de su cargo, obliga o induce a una persona a dar o prometer indebidamente para sí o para otro un bien o un beneficio patrimonial, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 2 ni mayor de 8 años, inhabilitación, etcétera. Entonces, también diferenciamos estos delitos, porque una cosa es extorsión y otra diferente es concusión. Claro, tiene algunos elementos muy comunes, como por ejemplo el obligar. Claro, independientemente de la calidad del sujeto, porque claro, el delito de concusión no lo puede cometer cualquier persona, sino tiene que ser un funcionario o servidor público, es un delito especial. El delito de extorsión no lo es un delito mucho más genérico. Eso no quita que la extorsión lo pueda cometer también un funcionario o servidor público. Ahora, viene acá el punto central, porque eso también se discutió a nivel jurisprudencial. ¿Qué pasa? Que en algunos supuestos, por ejemplo, en el cual los policías están, por ejemplo, en un operativo y piden dinero, solicitan el dinero u obligan, mejor dicho, o inducen, obligan a una persona a entregar un dinero, ¿no? Y si no los retienen, estarían cometiendo el delito de concusión. ¿Qué pasó en este caso? Que en una situación similar, los policías habían retenido a una persona para que le entregue dinero a cambio de que lo libere. Esta persona y lo procesaron a estos policías y los condenaron por el delito de extorsión. Y ellos habían alegado en todo momento, de inicio a fin, que se trataría de un delito de concusión. Fíjense la diferencia también. El delito de extorsión tiene una pena totalmente diferente al de concusión. El de concusión es una pena no menor de 2 ni mayor de 8, es decir, libertad. Le pueden dar pena suspendida. El delito de extorsión es pena efectiva. Hay una diferencia totalmente diferenciada, hay una clara línea diferenciada entre ambos delitos. Ahora, ¿qué resuelven en este recurso de nulidad 91-2020 PASCO? Nos dicen lo siguiente: fundamento jurídico 19. Por último, indican, en lo referente a la tipificación de la conducta, es preciso tener en consideración que los recurrentes durante todo el proceso señalaron que los hechos del presente caso se subsumían en el delito de concusión y no extorsión, con la agravante de pluralidad de agentes. Incluso era agravante porque eran dos policías. Sobre este punto, la Suprema indica los dos sentenciados no tenían ninguna orden de aprender a los agraviados. O sea, está diciendo la Corte Suprema que dentro de sus funciones no está ello y que ellos no han actuado en el marco de sus funciones para obligarlos, digamos, a entregar ese dinero o moneda corrupta, por ejemplo. Dice, así que básicamente restringieron la libertad ambulatoria de ambos en una intervención policial ilegal, la cual utilizaron para constreñirlos a pagar una suma de dinero a cambio de liberarlos. Ninguno de los sentenciados actuó en el marco de su competencia como policías, sino al margen del ejercicio de la función pública constitucional y legal. Así que el delito que cometieron fue uno común, aunado a que la amenaza en contra de los agraviados no se trató de uno de baja entidad, como el que requiere mínimamente en el delito de concusión. Asimismo, los sentenciados lograron que los agraviados les otorgasen una ventaja económica indebida, de modo que fue correcta su condena por el delito de extorsión. Fíjense la gran diferencia. Pregunta, ¿ustedes creen que acaso estos usuarios o estos agraviados no, no se vieron obligados porque se trataba de policías? No es que han estado tratando con cualquier persona, sino que justamente estos policías utilizaron su cargo para aprender al agraviado. Entonces, considero que no ha sido correcta la tipificación por cuanto sí ha influido la razón de su cargo. Claro, cualquier persona, cualquier funcionario eh, que comete acciones al margen de la ley, efectivamente no está dentro de sus funciones, eso está claro. Sin embargo, debemos tener en cuenta que cuando utilizan su función, como por ejemplo en casos de corrupción, es la venta de la función pública,
no es que está dentro del marco de sus funciones, pero el utilizarlo están realizando un acto propiamente de corrupción. En este caso de concusión es básicamente una analogía a ello. No está dentro de sus funciones aprender a una persona o exigirles, obligarles que le dé un dinero, una ventaja económica. Pero lo cierto es que han utilizado su investidura, mal utilizado claramente, para lograr esa ventaja económica. Por tanto, considero a mi juicio que sí se habría cometido el delito de concusión y no el de extorsión, contrario a lo que la Suprema ha indicado. Ahora, estas diferencias son sumamente relevantes porque efectivamente nos ayudan a disgregar y delimitar con un poco de más claridad esta diferencia entre un delito y otro. Recuerden que la diferencia es totalmente relevante y no solamente por esa naturaleza, sino sobre todo de las penas. Ahora, en relación al delito de secuestro, también una jurisprudencia relevante que podemos citar es la que se encuentra recaída en el recurso de nulidad 903-2019 Apurímac. Nos indica el fundamento octavo y eso es lo que básicamente hemos desarrollado con relación a la extorsión, con relación al secuestro. Aquí se los dejo de todas maneras. Un último punto que me gustaría tocar en esta exposición, muy breve, es sobre el famoso secuestro extorsivo. Nos ha tocado un tema que se llama extorsión, que se llama secuestro, pero también existe la figura que es el secuestro extorsivo. Y en realidad es una institución cuyo nombre no está tan claro ni delimitado. Me explico. O está mal puesto el nombre, porque en realidad secuestro extorsivo, intuitivamente ustedes podrían indicar, claro, se trata de un secuestro y que el adjetivo tiene alguna relación con el secuestro, pero no, es al revés. El secuestro extorsivo tiene como base una extorsión y que utilizan el secuestro para lograr esta extorsión. Es decir, el secuestro es el medio, delito medio, para cumplir el fin, delito fin, extorsión. Entonces, está como que mal puesta la palabra, porque extorsivo es el adjetivo y el sustantivo viene a ser el secuestro. Aquí no se clarifica de una manera compacta lo que significaría básicamente esta institución, pero en realidad el secuestro extorsivo tiene como base no el secuestro, la extorsión. Entonces, lo que significa el secuestro extorsivo es restringir la libertad de la víctima, medio secuestro, para exigirle la entrega del dinero a un tercero. Fin, extorsión. Está todo tranquilo, Medio, hasta que el venga el secuestro, señor, y el fin, te la escuche, te... extorsión. Bien, ahora, interesante también hacer esta diferencia, nuevamente refrescando y trayendo a colación lo que ya hemos desarrollado. Tenemos por un lado la extorsión, artículo 200, nos dice, el que mediante violencia o amenaza obliga a una persona. ¿Y cuál es el denominador común? Obtener una ventaja económica indebida u otra ventaja de cualquier otra índole. La pena es de 10 a 15 años. Sin embargo, el secuestro sanciona con una pena privativa de libertad no menor de 20, es mucho más amplia, ni mayor de 30, al que priva de la libertad, restringe de la libertad sin ningún motivo, ni no importa el móvil, no importa el propósito, la modalidad u otras. Bien, entonces, sin embargo, pese a la gravedad del secuestro frente a la extorsión, en cuestiones de la pena, este delito de secuestro extorsivo es una agravante que tenemos en la extorsión, que ya la hemos visto, solo que nos vamos a detener con mayor eh, momento en esta ocasión. Y bueno, tenemos lo siguiente, tenemos que la extorsión es la base, repito, y la agravante es utilizar el secuestro para ello. Ojo, ojo con eso, importante. Ahora, acá tienen una jurisprudencia para que se pueda dibujar de una mejor manera esta situación del secuestro extorsivo. En esta jurisprudencia les presento, pues, cómo es que se debe entender el secuestro extorsivo. El delito perpetrado en el caso concreto es el de extorsión, nos dice, en su modalidad de secuestro extorsivo y no el de secuestro. Ojo, secuestro extorsivo y no el de secuestro, toda vez que se mantuvo como rehén al hijo
del agraviado a fin de obligarle a otorgar una ventaja económica indebida para liberar a su hijo retenido. La finalidad perseguida por el sujeto activo es lo que distingue al secuestro de la extorsión, nos dice. En su modalidad de secuestro extorsivo, pues en este caso la privación de libertad, secuestro, es un medio para la exigencia de una ventaja económica indebida de propósito lucrativo genérico, lo que está ausente en el secuestro. El sujeto pasivo del delito es el titular del patrimonio afectado y el privado de su libertad es el sujeto pasivo de la acción. Hay que distinguir eso también. Voy a hacer algunos apuntes o notas al pie. Sujeto pasivo de la acción, sujeto pasivo al delito. El sujeto pasivo de la acción es aquel sobre el que recae esta afectación. En este caso, el secuestrado. Sujeto pasivo del delito de extorsión, al ser un delito patrimonial, es el titular del patrimonio afectado. Ojo con eso. Ahora, a mi consideración, utilizar como medio el secuestro para cumplir la extorsión no es otra cosa más que aplicar el concurso de delito, porque el secuestro no es un medio aquí, sino que el secuestro se ha cumplido en todos sus elementos típicos. En el caso de la extorsión, en el mismo sentido. Entonces, sin embargo, y acá venimos a remitirnos a lo que nos indica el mismo delito de extorsión, nos vamos al tenor literal del delito de extorsión. Fíjense, aquí, primer párrafo y esto. Esto es cuando es un funcionario o servidor público y acá. La pena es no menor de 15 ni mayor de 25. Tienes todo este tenor y viene acá la forma grabada. Aquí es el secuestro extorsivo. Si el agente, con la finalidad de obtener una ventaja económica indebida de cualquier otra índole, mantiene en rehén a una persona, la pena será no menor de 20 ni mayor de 30. Es decir, ya están utilizando la agravante de mantenerlo retenido dentro de la extorsión. Es decir, que es extorsión en su forma agravada. A mi consideración, eh, digamos que han utilizado una técnica legislativa, pues, economizando estos tipos penales. Sin embargo, si somos mucho más minuciosos, se trata de dos delitos independientes, que en este caso ya se está contemplando en un agravante, cuando a mi consideración, repito, debería ser de manera diferenciada. Se trata pues acá del cumplimiento completo del delito de secuestro y además del delito de extorsión. Sin embargo, repito, la ley es la que manda y la norma nos indica pues que sí forma parte y está contemplado el secuestro extorsivo como una de las agravantes del delito de extorsión, que es esta. Se sanciona con una pena no menor de 30 años. Y básicamente pues ha sido este equivalente, porque miren, no menor de 30 años, si se trata de un tipo básico, estamos hablando de, aquí está, 10 a 15 años. 10 a 15, sin embargo, el delito de secuestro tiene una pena no menor de 20 en su modalidad básica. 20 a 30. Estamos hablando de que si se trata de un concurso real, son 30 años como mínimo. Sin embargo, aplicar esta agravante, estamos hablando de no menor de 30. O sea, es básicamente el mismo equivalente. Por eso es que no hay mucho ruido, mucha repercusión. Diferente hubiera sido si la agravante fuese mucho menor. Sin embargo, se está tomando aquí en consideración que como si fuese un concurso real de delitos por la sumatoria de penas. Eso es lo que se ha contemplado. Bien, entonces, teniendo claro ello, me he permitido desarrollar algunos otros puntos. Les sugiero revisar abundante jurisprudencia porque les repito, acá podríamos hablar largo, ¿no? Por ejemplo, los límites con el delito de robo agravado. ¿Qué pasa cuando, y esto es un caso muy frecuente también de la jurisprudencia, cuando una persona, eh, por ejemplo, en un colectivo, en un auto colectivo, le quita las pertenencias, le roba, el robo agravado, le roba las pertenencias a la víctima y además la obliga a que baje al cajero automático a retirar el dinero en efectivo y la retiene, evidentemente.
¿no? ¿Esto es el delito de secuestro o es el delito de robo agravado? Entonces, también es importante distinguirlo, porque efectivamente acá depende de muchos factores. Por ejemplo, si a ti te retienen, si a ti no solamente te han arrebatado, porque esto es un término, y acá la jurisprudencia también apunta en ir con la temporalidad, o sea, el delito de robo es un delito que se comete arrebatando el, el bien jurídico ajeno, patrimonial ajeno, a una esfera diferente en ese instante. O sea, el marco temporal es muy, muy marcado. Sin embargo, en el delito de secuestro estamos hablando de retener a una persona. Y en este caso, y ya la de jurisprudencia discutido también, se trataría pues de un caso de secuestro y no robo agravado. El hecho de que se detengan en los cajeros automáticos para hacer retirar el dinero o obligar a retirar el dinero, por ejemplo, ¿no? U otros también que es importante tener en consideración a efectos de que se, se pueda dirimir un tipo penal de otro. Teniendo claro ello, eh, quedo atenta a las preguntas que puedan realizar ustedes. Les agradezco la atención prestada y la invitación. Muchísimas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, doctora, por su ponencia. De verdad ha sido bastante enriquecedora. Estimados participantes, este es el momento para poder realizar sus preguntas. Pueden dejar sus dudas en la bandeja del chat o alzar su momento para poder activar el micrófono. Buenas noches, Buenas noches, Marjorie. doctora. Gracias por su ponencia espectacular. Eh, Tengo una pregunta respecto al tema de extorsión. ¿Con qué elementos de convicción se podrían de repente vincular a un denunciado en la etapa preliminar, obviamente, con el delito de extorsión? Por ejemplo, puedo tener eh, la línea, ¿no? La línea telefónica desde el cual se hacen los mensajes extorsivos hacia el agraviado. Y de repente, ¿qué otros más podría agregar o podría yo recabar, ¿no? Gracias. Muy bien, interesante, ¿no? Porque esto va a depender de diversos matices, dependiendo de la modalidad que utilizan para extorsión. En este caso, si estamos hablando de las llamadas extorsivas o los mensajes extorsivos, claro, uno de ellos sería tener, presentar claramente todos los mensajes extorsivos, la línea, el número de teléfono, porque van a hacer un levantamiento del secreto de las comunicaciones, tanto del número que ha remitido esos mensajes extorsivos y además el número que ha recibido esos mensajes. ¿Qué más? La ubicación IP donde se encontraría cada uno, de dónde se ha enviado el mensaje extorsivo y dónde se ha recibido, etcétera, ¿no? Hay muchos otros elementos que se pueden tomar en consideración y va a depender mucho de las modalidades, va a depender de las fechas, por ejemplo, eh, sería importante también porque también tengan en cuenta que usualmente los delincuentes, los extorsionadores, no dejan rastro, saben cómo hacer ello. Muchas veces sale que las llamadas o mensajes extorsivos vienen de un establecimiento penitenciario, por ejemplo. ¿Cómo es que en un establecimiento que está totalmente resguardado, se entiende que hay bloqueadores de señal, se pueda permitir esta situación? Y esto viene también, y muchas veces también hay jurisprudencia al respecto de que la extorsión muchas veces no se hace de manera aislada, sino que hay toda una orquesta criminal que está detrás de ello. Entonces también es importante saber la dirección IP para saber de dónde proviene. Si viene de una circunferencia
de qué distrito, qué tenemos cerca, si viene del establecimiento penitenciario, por ejemplo, a quién le corresponde la titularidad del número, porque una cosa es quién envía el mensaje, otra cosa es de quién es el número de teléfono del cual se envía el mensaje, entre otros. Entonces, sí, en estos aspectos probatorios va a depender mucho de la modalidad, del periodo, va a depender de muchos otros factores para efectos de acreditar la existencia de este delito. Gracias, doctora. A ti, Marta. Bien, estimada doctora, le extendemos nuestra total gratitud por su participación en este curso, de verdad. Como le mencioné hace un momento, su experiencia y su conocimiento han sido bastante enriquecedora para todos los participantes. Muchas gracias por absolver las dudas de los participantes y esperamos contar con usted en futuros eventos académicos, doctora. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti y a todos los presentes en esta sesión. Hasta una siguiente oportunidad. Hasta luego. Listo, muchísimas gracias. Estimados participantes, con ello hemos culminado la sesión que se tenía programada para el día de hoy. Recordar que quienes estén interesados en adquirir certificado pueden escribirnos al interno. Que tengan muy buenas noches y hasta la próxima.